Los colombianos siempre hemos sembrado. Cuando sembramos pasión, cosechamos triunfos. Cuando sembramos imaginación, cosechamos realismo mágico. Cuando sembramos expresión, cosechamos un motivo para avanzar. ¿Y qué pasa cuando sembramos paz? Cosechamos Paisana, un sistema de comercialización sostenible que apoya a los campesinos, a las familias víctimas del conflicto. Compra los productos con el sello Paisana y estarás ayudando a que el país progrese, porque aquí todos somos paisanos. Paisana, construyendo paz. Y en materia económica, Colombia tiene hoy la inflación más alta de los últimos 23 años, la más elevada de este siglo. Y según el DANE, la inflación en 2022 fue del 13.12%, mientras que en el 2021 fue de 5.6%. Ojo a esta cifra, 13,1%. Hay que tenerla en cuenta porque hay bienes y servicios que subirán en esta proporción, entre ellos los peajes y otros costos del transporte. La inflación del año pasado afectará también los arriendos, las matrículas y los servicios públicos. El DANE dio a conocer el reporte de inflación para 2022 y el dato supera las expectativas de los analistas, más de 7 puntos porcentuales frente al costo de vida en 2021. Para diciembre de 2022, la inflación alcanzó un nivel de 1.26% y la variación anual fue 13,12%. Cuando revisamos el histórico de la inflación que tenemos anual a diciembre de 2022, este 13,12% es solo superado por lo que sucedió en marzo de 1999, cuando alcanzó 13.51%. Para el año 2022, este IPC se vio prácticamente empujado por lo que sucedió en alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanza una contribución de 4.88 puntos porcentuales. Tenemos unos incrementos muy importantes, por ejemplo, de la carne de res y sus derivados, que ya alcanzan en el anual de 20.21, una variación bastante amplia. También tenemos una variación importante en el arroz, que viene creciendo desde mediados de 2021 y alcanza niveles de 54.05%. Seguido de los alojamientos, agua, electricidad, gas y otros servicios, que alcanza 2.25%. Luego están restaurantes y hoteles, que también tienen una transferencia de este aumento de los precios de los alimentos, que alcanzan una participación de 1.84 puntos porcentuales, y transporte, que también alcanza unos niveles de 1.49 puntos porcentuales. Ya debajo de esto, todas las otras divisiones de gasto están por debajo del punto porcentual. El DANE, de una manera hipersimplificada, define la inflación como el aumento sostenido de todos los precios en la economía. Entonces es sencillamente este fenómeno que empezamos a sentir todos los colombianos en nuestros bolsillos, de estos incrementos que se mantienen en los precios de todas las cosas que estamos consumiendo. ¿Qué función tiene la inflación? Medir todos los meses cómo cambian los precios de una gran cantidad de productos que consumimos la mayoría de los colombianos, pero obviamente no son todos los productos que consumimos los colombianos. Pero de una u otra forma, ese indicador, el índice de precios al consumidor, es el que le permite a las autoridades económicas de Colombia y de otros países del mundo ver cómo están cambiando los valores de los productos,
el gasto que tiene que hacer cada mes las familias en esos productos y esto cómo afecta otras variables económicas como las tasas de interés e inclusive el presupuesto de las empresas. Para poder medirlo, seguimos un indicador que es el índice de precios al consumidor o el famoso IPC que escuchan las personas comúnmente en la prensa. Entonces, este índice de precios al consumidor se construye a partir de un andamiaje bien importante de mucha información. Tenemos la información que averiguamos nosotros de los precios y los servicios que se van recolectando permanentemente. Este es un trabajo en el que el DANE está todo el tiempo haciéndolo, todo el año, para construir todas y cada uno de esos precios que estamos persiguiendo. Pero también tenemos otra información estructural que está detrás, que es la que nos va a indicar qué tanto peso tiene cada uno de esos bienes. Por ejemplo, no todos los colombianos compran carro y quienes lo compran, pues no los compran a diario. Mientras que comida y comidas básicas en nuestro consumo, pues por cultura, las razones que sean como el arroz, pues casi todos los colombianos los consumimos y lo consumimos muy frecuentemente. Entonces, para poder entender esos pesos que tienen cada uno de los bienes que consumimos, nos apoyamos también en otras encuestas. Tenemos, por ejemplo, la encuesta en la que perseguimos todos esos consumos detallados, que es la encuesta nacional de precios de los hogares, y en esta encuesta tenemos así muy detalladamente los ingresos, los consumos de los hogares, junto con otras variables que también nos definen características socioeconómicas de los hogares. La pregunta que siempre hacen, ay, ¿dónde merca el DANE? En todo lado. El DANE va a las centrales mayoristas, va a las grandes superficies, va también a las tiendas de barrio, va a la farmacia de la esquina, donde estamos recogiendo los precios de absolutamente todas estas cosas, va siempre el DANE. Para Colombia, esa inflación sigue creciendo y ese crecimiento sigue por tres razones fundamentales. Uno, el aumento de costos que estamos hablando, porque las cosas en el mundo están más caras. Dos, un exceso de demanda en Colombia, porque afortunadamente recuperamos una gran cantidad de empleo en el mercado colombiano y en el año 2022 se crearon más de 1,2 millones de empleos adicionales. Cuando hay más gente comprando, pues evidentemente hay una demanda más grande y si la oferta no se ha reactivado, tenemos unos precios que van a seguir subiendo. Y tercero, por condiciones propias de mercado, sobre todo en el sector agrícola. Todo lo que vimos de lluvias en el segundo semestre del año 2022 afectan los precios de los productos agrícolas, porque no se puede sembrar o no se puede recoger o no se puede sacar el producto de los campos sembrados hacia las ciudades y hace que los precios suban. Entonces Colombia está viendo una de las inflaciones más altas que ha tenido en su historia, con la particularidad de que en este momento cerca del 60% de los colombianos nunca habían vivido una inflación tan alta. Hablábamos en alguna reunión aquí mismo, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la electricidad, el precio de los arriendos, el precio de la comida en general, el precio del transporte, son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que hoy, por ejemplo, estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio, es decir, es lo que está jalonando la inflación. Y aquí habría que ver, porque hemos leído que la inflación ha crecido en Colombia por la inflación internacional, ¿qué papel juegan los bienes importados en este tipo de productos? En unos, indudable, fertilizantes, por ejemplo, determina el maíz importado, determina el precio del cerdo, el precio de la gallina, el precio de los huevos, en parte. Pero en otros no hay respuesta, por ahí no podemos encontrar el por qué está subiendo sus precios, como el precio de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad,
Y entonces aquí donde se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario. Los precios históricamente van a seguir subiendo y los precios siguen subiendo porque los costos siguen subiendo y los costos suben porque durante 12 meses de cambios de condiciones de mercado hace que los hogares pierdan capacidad de compra. Al perder capacidad de compra, al año siguiente aumentan los salarios. Al aumentar los salarios, las empresas tienen que pagar más por salarios. Esto inevitablemente hace que los precios siempre vayan a subir. Son muy pocos los productos que bajan y suben de precio. ¿Quiénes lo hacen? Mayormente los bienes agrícolas. La papa, la yuca, el arroz, el plátano, las leguminosas, las que sean. Otros bienes a veces bajan de precio porque, digamos, hay exceso de oferta en la demanda, como puede ser las telecomunicaciones, como puede ser el vestuario, como puede ser inclusive la industria editorial. Pero mayormente es raro ver que los precios de ciertas cosas, particularmente los servicios, bajen. Es difícil ver que los precios de los arriendos bajen, que el precio de los servicios públicos baje, que el precio de la gasolina baje. Entonces, en 2024 vamos a seguir teniendo inflación. ¿Qué inflación queremos tener? Una inflación entre el 2 y el 4%. Es una decisión de política económica que tiene Colombia hace mucho tiempo. Si los precios cambian cerca de un 3%, los hogares pueden manejar eso de una manera relativamente buena. ¿Cuándo vamos a llegar allá? Si las cosas no cambian, si no hay un fenómeno inesperado, podríamos estar llegando a mediados del 24 o a finales del 24. ¿Por qué hago esa afirmación? Porque nadie contaba con la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania disparó el precio de los alimentos porque Ucrania es uno de los principales productores de semillas en el mundo y uno de los principales productores de insumos agrícolas. Entonces, al no poder producir insumos agrícolas, el mundo entero se quedó esperando que llegaran productos de Ucrania y eso causó unos problemas. Entonces, si no pasa nada raro en el mundo, que hoy por hoy es muy difícil de afirmar, la inflación comenzará a ceder a mitad del año 2023 y puede que a final del 23 y mediados del 24 estemos cerca del 3 o del 4%, que de alguna manera es el objetivo que tiene el Banco de la República en Colombia. La guerra, los resultados mismos del descalabro y de la parálisis del capitalismo mundial, producto de la pandemia, las políticas públicas mundiales han llevado a la economía de todo el universo a una recesión. Ya lo que tenemos al frente de nosotros es una inflación internacional galopante del orden de los 2 dígitos, 10, 11% por país, un problema de hambre que llega a 2.800 millones de personas, lo que hace mucho no veíamos, que va a provocar éxodos aún mayores. Lo del Darién es apenas el inicio, pasando el Mediterráneo, pasando del sur al norte, pasando el Darién, pasando Centroamérica, éxodos que van a impulsar en los países del norte procesos de derechización y fascistización, como ya también lo estamos viendo. Seguimos todavía en una pandemia, la pandemia no ha terminado. Los efectos gruesos de los encerramientos pues los vivimos muy fuertemente, los efectos negativos durante el 2020, en el 2021 empezó la recuperación, entonces pues tuvimos un gran bajonazo, luego una gran subida y ahora estamos en un punto en que empezamos a estabilizarnos, pero todo esto también es efecto de esa terrible pandemia que pues tuvo no solo efectos sobre la salud de todos los que habitamos este planeta, entonces la escasez también de muchos bienes, recordemos la crisis de los contenedores, muchas complicaciones que hubo al comercio internacional, entonces la pandemia tuvo también muchos efectos sobre la economía, incluyendo lo que pasa con estos rubros que incorporamos nosotros en el IPC. Yo tengo la sensación, sobre todo ahora que estamos en crisis, que todos sabemos que hay hambre, que crece el hambre, que no es aquí, es en todo el mundo, que crecen las tasas de interés, entonces va a haber más, va a haber recesión, dicen, en el mundo, no solo en Colombia. En Colombia quizás no crezca el empleo, etcétera, que tenemos problemas, que no acabamos de salir de la pandemia, que las noticias no son buenas. Pues yo creo que la economía popular puede ser una palanca real de activación.
de que no caiga en los puestos de trabajo, sino que puedan crecer. La variable fundamental es crecer el puesto de trabajo y que pudiera crecer la riqueza social en vez de caer. Los hogares están viviendo una situación que no conocen. Más del 60% de los colombianos nunca han visto una inflación de este tamaño. Que usted llegue de un mes a otro a comprar una cosa y una cosa cueste un 10% más, eso es extraño para las personas. La gente lo que veía eran promociones, descuentos, en internet las cosas más baratas, en una cantidad de tiendas, promociones y empaquetamientos. O sea, la gente siempre veía que las cosas podían ser más baratas y ahora las cosas son más caras. Dada la actual situación que vive no solo Colombia y el mundo, el gobierno nacional adoptó algunas medidas para enfrentar las presiones inflacionarias. Algunas de ellas son sectoriales y de mitigación frente al alza de precios de los alimentos. Se puso a disposición una reducción temporal de aranceles, apoyo a pequeños productores para la compra de insumos agrícolas e instrumentos financieros para apoyar el sector. Se instala un subsidio del 100% a los fertilizantes que se destinen a la producción de alimentos en Colombia, incluido la producción cafetera, que es un tema más de mediano plazo, pero esperamos que la rentabilidad para producir alimentos a través de este subsidio aumente y por tanto para el primer semestre del año entrante podamos tener una canasta familiar en lo que tiene que ver con alimentos mucho más barata para comprar en el supermercado. Se acordó con las empresas del sector eléctrico la estabilización de las tarifas de energía a partir de noviembre de 2022. Este pacto por la justicia tarifaria es la respuesta a ese clamor de los y las ciudadanas que han visto afectado su bolsillo a causa de las elevadas tarifas. Sabemos que desde diciembre de 2020 ha habido un efecto inflacionario en las tarifas derivado de una situación global, pero que ha afectado de manera diferenciada a los pobladores colombianos y en particular a los de menores recursos. Eso ha significado que en la sociedad hemos tenido que afrontar dilemas impensables entre pagar el recibo de la energía o pagar los alimentos. Ese tipo de dilemas no hacen justicia y por eso nosotros desde el Gobierno del Cambio quisimos en primer lugar atender esta situación como urgencia. En ese sentido, convocamos a las empresas y hoy podemos decirle a la ciudadanía que más de 82 empresas del sector de la energía eléctrica en Colombia se sumaron al pacto por la justicia tarifaria. Ese llamado que hicimos desde el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez es el primer paso de una serie de pasos que tenemos que dar para lograr la transición energética justa. Porque entendemos que la transición energética justa pasa necesariamente por la democratización de la energía. Hay que entender que la energía al final está en casi todos los bienes y servicios. Cuando alguien produce una camisa, consumió energía y usted compró esa camisa y cuando compró la camisa no pensó que está comprando energía. Se priorizó la desindexación de más de 85 elementos de la economía que estaban atados al incremento del salario mínimo, gracias a un acuerdo del Consejo de Ministros y la Mesa de Concertación Salarial. Algunos de ellos son: 1. La tarifa aplicada para quienes quieran participar en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 2. El costo correspondiente a la habilitación de empresas de transporte. 3. Los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de escuelas normales superiores oficiales. 4. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y su manual tarifario. Va a haber un artículo que va a crear un nuevo indicador de inflación básica para hacia adelante todo lo que sea indexado, está indexado a la inflación básica y no la inflación total, para evitar estos problemas que hemos tenido también este año, fuera del aumento de salario mínimo, es el tema de de que la inflación es en gran medida por alimentos.
O sea, si pudiéramos indexar con inflación básica, los ajustes de precios serían bastante inferiores a los que habrá con inflación total. ¿Qué decisión tomó el gobierno colombiano ya desde hace varios meses? Empezar a desindexar muchas cosas y que sea el mercado el que defina los precios. Uno, el tema de los peajes. Dos, el tema de los costos judiciales. 3, temas tributarios. 4, temas de salud. Y 5, temas de educación. Y hasta donde conozco yo el listado, puedo estar equivocado en el número exacto, supera en los últimos 2 años la desindexación más de 200 bienes y servicios en la economía colombiana. O sea, no es una cosa solo de este gobierno, sino viene del gobierno anterior, porque es una decisión lógica que el gobierno tenía que ir tomando. Sobre todo ante un aumento de precios, pues hay que lograr bajar la inflación, porque si dejamos la indexación, lo que hacemos es meterle gasolina a ese aumento de precios de manera sistemática. Entonces la idea es que esto comience a impactar los hogares, pero se va a notar con mucha más fuerza en el año 2024 que en el año 2023. De igual manera, se vienen fortaleciendo los mensajes unificados en torno a aquellas políticas que puedan afectar el flujo de divisas. Entre tanto, en lo que respecta a combustible, se ha priorizado la estabilización del precio de la CPM, teniendo en cuenta su impacto sobre los costos de transporte de mercancías y de buses. Digamos, el presidente había anunciado que durante el primer semestre no habrá aumento de precio de la CPM o el diésel, ¿no? El aumento que habrá es como ha habido, pues, como se ha hecho en los últimos 3 meses en la gasolina. Finalmente, se dispuso de un subsidio para madres de familia equivalente a 500.000 pesos mensuales, lo que permitirá mitigar el efecto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables. Un subsidio, transferencia a personas, madres cabeza de familia y madres de hijos en la primera infancia. Cerca de 1.200.000, con un monto, y este es un cambio sustancial en la historia de las transferencias en Colombia, que literalmente se les podría denominar limosnas, porque alcanza una cifra por cabeza de persona de 500.000 pesos. Es decir, supera la línea de pobreza automáticamente. La persona que reciba este tipo de ingreso sale de la línea de pobreza, y el objetivo es que se pueda nutrir suficientemente la primera infancia en la parte más débil, aquella que es apenas atendida por la mujer dada la ausencia del padre por razones en general que tienen que ver con el machismo de esta sociedad. El Estado va a hacer aquí un esfuerzo fundamental para atender este núcleo de la población que nos parece vulnerable en términos del hambre. Así las cosas, ¿qué consejos pueden recibir los y las colombianas para enfrentar este fenómeno? Lo primero que tenemos que hacer las personas es aprender a comprar en alzas de precios. Entonces, eso no es fácil. Lo primero que tenemos que tener es calma. Si los precios suben, tenemos que aprender a tomar decisiones racionales, lo cual es muy difícil, que los seres humanos somos más emocionales que racionales. Entonces, tenemos que saber cuándo y en qué momento comprar las cosas, a qué cosas les vamos a dar prioridad y qué cosas de manera clara vamos a necesitar en nuestra cotidianidad. Segundo, tenemos que aprender a ahorrar. El colombiano no está programado para ahorrar, o no estamos, me incluyo claramente, programados para ahorrar. Lo que tenemos que hacer los colombianos es de verdad ahorrar. El colombiano cree que si compra en un sitio algo más barato está ahorrando. No, no está ahorrando. Ahorrar es cuando usted coge un billete, lo mete en un sobre y no se lo gasta. El primer gasto de los hogares en este momento debe ser el ahorro. Cuando le llega al colombiano su ingreso, lo primero que tiene que hacer es sacar un billete y guardarlo. Eso es dificilísimo. Lo que tiene que hacer es sacrificar gasto de hoy para tener una posibilidad de gasto mañana.
Los colombianos siempre hemos sembrado. Cuando sembramos pasión, cosechamos triunfos. Cuando sembramos imaginación, cosechamos realismo mágico. Cuando sembramos expresión, cosechamos un motivo para avanzar. ¿Y qué pasa cuando sembramos paz? Cosechamos Paisana, un sistema de comercialización sostenible que apoya a los campesinos, a las familias víctimas del conflicto. Compra los productos con el sello Paisana y estarás ayudando a que el país progrese, porque aquí todos somos paisanos. Paisana, construyendo paz.